Muy buenas noches, estimado maestro y estimados compañeros. Soy parte del grupo número 2 y me correspondió pues el tema en cuanto a las dos naturalezas, la humana y la divina de nuestro Señor Jesucristo. Para ello he considerado el texto del Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 14, que dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Reconocer que Jesús tiene o tuvo dos naturalezas, la una divina y la otra humana, es aceptar en su totalidad la doctrina de la cristología como parte fundamental de nuestra fe. Además, es la que permite que se haga realidad nuestra salvación. Si Él no hubiese tomado la naturaleza humana, ¿cómo hubiese ido pues a la cruz del Calvario? Y si hubiese perdido, hubiese dejado a un lado la naturaleza divina, entonces ¿cómo hubiese sido realmente el sacrificio eficaz, el Cordero de Dios, y realmente el que podía limpiar nuestros pecados? Por lo tanto, es fundamental que nosotros sostengamos, ¿verdad?, este principio doctrinal, esta realidad bíblica, y damos gloria a Dios por aquello. Ahora, al referirnos a la naturaleza divina, es creer que Jesús no fue un ser engendrado, porque cuando se piensa que Él nació, ¿verdad?, de la Virgen María, ¿verdad?, o de María, en su momento virgen, entonces a veces decimos, pues bueno, naturaleza humana o creación, ¿verdad?, o engendrado por humano. Pero realmente hay algo importante que el Evangelio de Mateo, quizás el apóstol Juan, considerando esta parte fundamental, cuando dice en el capítulo 1, verso 18 de Mateo: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, a su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo de Dios. Pues bueno, es claro y es categórico, ¿verdad? Ya. Y es un sustento, ¿verdad?, para nuestra fe, y también pues para lo que el apóstol Juan explicó en su momento, ¿verdad?, a través de su escrito. Entonces, antes que el mundo existiera, como dice el Evangelio de Juan, antes que el mundo existiera, ya Jesús existía. Por lo tanto, no tiene principio ni fin, y es de la misma naturaleza que el Padre y que el Espíritu Santo. Posee atributos absolutos, ¿verdad?, como ser omnisciente, omnipresente, omnipotente, cualidades que, obvio, son solamente de Dios. Pero la persona de Jesucristo, siendo parte de este Dios de la Trinidad, entonces le corresponden también tener estos atributos. Es por eso que el apóstol Juan muestra a Jesús como totalmente humano también, pero totalmente divino, que a pesar, de que nuestro Señor tomó nuestra humanidad, vivió como un hombre, pero nunca dejó su naturaleza propia, su naturaleza divina. Como humano, algo a destacar es que no se dio jamás una confrontación entre la naturaleza humana con la divina. No hubo superioridad, no hubo conflictos, ¿verdad?, como uno de repente podría pensar, ¿verdad?, cómo pueden convivir o cómo pueden, ¿verdad?, relacionarse o armonizar estas dos naturalezas. Siendo Dios, siendo hombre, entonces nos cuesta, ¿verdad?, a veces aceptar. Y este es un tema, la parte doctrinal, es obvio de creerlo, ¿verdad? Amén. Y la Biblia nos da evidencias bastante para sustentar lo que realmente estamos creyendo en cuanto a la cristología de la divinidad y la humanidad de Jesucristo. ¿Ya? Lo más significativo sobre esto es la afirmación, ¿ya?, el énfasis en la palabra carne, que se usa como sinónimo de humanidad. Sin embargo, la afirmación es más impactante que si Juan hubiese dicho que el verbo tomó forma humana.
pero no está diciendo aquello. El verbo se hizo carne, es más bien lo que está enfatizando. Y por ello, ¿verdad?, es de considerar, ¿verdad?, fielmente a la luz de la palabra lo que realmente nos está enfatizando la doctrina, ¿verdad?, cristocéntrica, y que nos debe dejar a nosotros una seguridad, un convencimiento total, absoluto. Ahora, la frase habitó entre nosotros es una palabra que está relacionada con el tabernáculo, algo así como el tabernaculizo, y que trae reminiscencias de Dios, morando entre su pueblo en el tabernáculo en el desierto. La idea de habitar es claramente algo que se considera temporario, pero que sin embargo el apóstol Juan se esfuerza por aclarar que la estupenda venida del Verbo a la vida humana tuvo una plena certificación testimonial. También, si consideramos el capítulo 1, verso 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, Juan da 3 puntos importantes. El número 1 es que Él es eterno, en el principio era el Verbo. Número 2, Él era distinto de Dios, el Verbo era con Dios. No estamos hablando que era distinto en cuanto a que no tenía existencia divina o no tenía esa sustancia divina. No, sino más bien creo el apóstol Juan está enfatizando en cuanto a su misión, ¿verdad?, tomando nuestra naturaleza, asumiendo la humana, ¿verdad?, pero como dice el punto tercero, es que es idéntico en esencia a Dios. El Verbo era Dios. Aquella palabra, aquel logos, se hizo carne